Con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, y con él pues vamos a conversar sobre este tema tan controversial como es la pena de muerte para violadores y cuáles son sus implicancias con el Tratado de San José en materia de... ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Qué tal? Profesor, coméntenos un poco como antecedentes en qué países del mundo se ha implementado la pena de muerte para violadores, teniendo en relación que justo ayer el presidente del Poder Judicial, Duvalier Rodríguez, comentaba pues que esta medida no disminuye la criminalidad. Bueno, yo he escuchado en los últimos días los discursos de los políticos en nuestro país. Todos y cada uno de ellos han dicho sus planteamientos, sus visiones, todas ellas absolutamente respetables, pero alejadas, a mi juicio, de dos cosas: del derecho y de la realidad, porque la realidad es la base del derecho. No hay derecho, no hay norma jurídica que no parta de la realidad. Las normas jurídicas son una inspiración que se da como consecuencia de lo que pasa en el espacio real. Entonces, la aplicación de la pena de muerte es absolutamente antiquísima. Existen muchísimos países. Los países asiáticos, los países del Medio Oriente y en América, el propio Estados Unidos de América tienen consagrado en su derecho impositivo la pena de muerte. Entonces, decir que la pena de muerte no disuade es un desconocimiento cabal, y más bien lo que se está pretendiendo es la comodidad. Es decir, como la... ¿Comodidad de quiénes? La comodidad de que con el procedimiento para que se aplique la pena de muerte, evidentemente, significará que para el Estado peruano tendrá que hacer una denuncia de la Convención Interamericana de San José de Costa Rica sobre derechos humanos. La denuncia significa, en términos jurídicos, el retiro del Estado peruano en lo que respecta, en lo que refiere a la aplicación de la pena de muerte, porque nosotros hemos firmado un convenio internacional que nos impide la aplicación de la pena de muerte para el caso de delitos comunes. Pero si procedemos al retiro, no hay nada que pueda detener al Estado peruano. Mira, la Constitución política del Perú sí permite y sí establece la pena de muerte. Entonces, que se diga que no es un desconocimiento cabal. ¿Para qué casos? El caso de traición a la patria y el caso de terrorismo agravado. En el primer caso no hemos tenido un suceso de un acto de traición a la patria durante una guerra externa. No la hemos tenido en los últimos años. Y en el segundo, en el caso de terrorismo agravado, pues no se ha reglamentado. Y los que lo deben reglamentar son los congresistas. ¿Y cuáles serían en tal caso las implicancias de que en un caso hipotético Perú decida pues implementar la pena de muerte? ¿Cuáles serían las implicancias de denunciar al Pacto de San José? La respuesta siempre es ninguna. ¿Por qué? Porque a ningún Estado que decida bajo su jus imperium, que es el poder del Estado, cuando un Estado decide soberanamente aplicar la pena de muerte por hacerla, no existirá ningún mecanismo internacional sancionador al Estado peruano por hacerlo, porque es propio del derecho soberano. Cada Estado intraestatalmente regula las reglas de su gobernanza. ¿Usted me está diciendo que no pasa nada si nos retiramos del Pacto de San José? ¿Qué podría pasar al Estado peruano? Yo acabo de escuchar que se irían las inversiones del Perú, el Perú podría ser visto como un país poco confiable. Son, a mi juicio, visiones antojadizas, leguleyadas, que no están enfocadas en la realidad. A ningún Estado, es muy importante, se le puede juzgar por decisiones soberanas de carácter nacional, interno. Si seguimos un procedimiento para el retiro de la convención, evidentemente eso está estipulado. O sea, no existe la inviabilidad jurídica, al contrario, existe la viabilidad jurídica porque el derecho lo permite, pero también significará eso
que nuestra Constitución tendrá que ser modificada. Y entonces decir, no podemos aplicar la pena de muerte porque la Constitución no lo permite, es, a mi juicio, una posición muy cómoda. Porque si lo permite, si acaso los congresistas se pusieran los pantalones de la historia en el Perú y tomaran la decisión de una aprobación en una legislatura ordinaria, 87 de ellos tienen que hacerlo, y en la siguiente sucesiva también, de manera que sí se puede hacer. Lo que pasa es que falta carácter, y el carácter es una determinación en función de las cosas que están aconteciendo. Si aplicamos la pena de muerte en el Perú para un caso de traición a la patria durante una guerra externa, pregunta, lo que le sucede al bien jurídico máximo, que es la vida de un infante, de una niña, cuando le destrozan su cavidad pélvica, cuando por la insanía de un violador se produce esta violentación, ¿acaso el bien jurídico máximo, que es la vida de un ser humano, no tendrá que ser valorado en el mismo nivel que una traición a la patria y por tanto la aplicación de la pena de muerte? Entonces, creo que estamos en el mismo discurso. Desde que tengo en los estudios universitarios, cuando estaba en San Marcos, se hablaba de la pena de muerte y se sigue hablando. Es cíclico. Es cíclico, pero no se toman decisiones. El gran drama nacional es que en el Perú nuestros políticos históricamente no saben tomar decisiones, tiemblan, y cuando se tiemblan no se puede ser autoridad, no se puede tener la regencia del Estado. Hay que hacerlo. La disuasión sí existe, porque alguien que cree violentar a un menor, a una menor o a una mujer, lo va a pensar dos veces. Esto es propio de un sistema donde las normas jurídicas realmente se deben cumplir, y por esa misma razón es que si el Congreso de la República que tenemos quiere dar un paso, en un punto de quiebre en la historia nacional, debería resolver la pena de muerte para los casos de violación de menores, que a su vez desencadena la muerte, y para los otros casos. ¿Cuál sería su recomendación para el presidente Kuczynski? Porque bueno, es uno de los primeros que se ha mostrado en contra, versus pues la bancada fujimorista que está presentando la propuesta. Al presidente, a los ministros, viceministros, autoridades en general, para todos los políticos, yo no hablo en nombre sobre personas específicas, la clase política peruana, que asuman el rol de la historia. La historia nos está diciendo que los actos de violación que siempre existen y que hoy se están manifestando más porque hay internet, porque tenemos mecanismos tecnológicos que los ponen, evidentemente los desnudan, los ponen a la vista de todos. Hay que tomar decisiones. El Perú se va a convertir en un modelo en la región de disuasión, y lo que estamos viendo es que estamos a año y medio y todavía lo que se ha buscado en términos de seguridad ciudadana, que implica situaciones como los casos de violación, no ha dado resultados. ¿Por qué no da resultados? Porque no hay eficacia y no hay efectividad, y nos está envolviendo el discurso, el bla, 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 y eso no corresponde. Y te lo digo como hombre de derecho, jurídicamente es absolutamente viable, pero para eso, permíteme decirlo una vez más, nuestra clase política en 196 años de vida republicana no se pone los pantalones de la historia, que es lo que hay que hacer para un país como el nuestro. Ahora, evaluando también otra arista del tema, hay quienes creen que el país se retire de este pacto de San José implicaría también pues cierta vulnerabilidad a otros derechos. ¿Usted tiene conocimiento de cuántos casos del Perú llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pensar que realmente el dar un paso atrás en el pacto de San José podría poner más vulnerable a las personas en materia de derechos humanos? No, porque la materia de derechos humanos primero es holística, elástica, abierta, universal, irrenunciable, y los derechos humanos son muy amplios. Estamos hablando de una categoría de violentación y de vulneración
que es la violación sexual, y la violación sexual como un acto tipificado, perfectamente desarrollado por el sistema jurídico, no impide ni es incompatible con otra serie de derechos que uno pueda tener como prerrogativa para poder incursionar en un sistema jurídico supranacional. Lo que pasa es que, te repito, no estamos mirando el asunto de fondo. El asunto de fondo en el Perú en estos momentos es que hay cada vez más actos de violación. Y los violadores saben que las normas imputables son tan endebles que la violación para ellos resulta ser una cuestión casi como un negocio. Lo hacen porque estarán un tiempo en la cárcel y luego saldrán libres. El ejercicio prospectivo es que tendríamos que pensar qué pasaría en el escenario que uno de nuestros familiares sea objeto de un acto desgraciado como un acto de violación, y entonces ahí seguramente van a querer pensar en que sí es viable la violación, la pena de muerte para el caso de violación. Entonces creo que tenemos que hacerlo. Ya es un imperativo categórico, casi kantiano, y si eso no sucede, lamentablemente vamos a seguir en la misma retórica de hace 25, 30 años, perdiendo tiempo, mientras vemos cómo esta gente comete estos actos evidentemente repudiables. Para los que no son los casos de menores de edad y consecuencia de muerte, la cadena perpetua, con trabajo forzado, trabajo en las cárceles que tengan que tener rutinas diarias para que produzcan. Esas cuestiones son fundadas en el pragmatismo del derecho, de manera que una política penitenciaria y una decisión política al más alto nivel se puede hacer, pero hay que tomar decisión. El gran drama de la historia del Perú, que no se toman decisiones. Entonces los políticos están equivocados cuando afirman que si nos retiramos del Tratado de San José nos volveríamos un paria en el escenario internacional. Esa es una respuesta de los políticos muy cómoda. Ningún Estado, esto es muy importante y lo digo como hombre del derecho, ningún Estado que tome una decisión soberana fundada en su jus imperium puede ser objeto de una suerte de bullying internacional. Los estados, para eso existen mecanismos, si no, no existiría la denuncia de los tratados de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de 1969, y la denuncia es absolutamente viable para que un Estado pueda desligarse de un instrumento que lo ata para la aplicación de un estado de necesidad. Repito, como al comienzo, la necesidad social es que debemos adecuar nuestra norma jurídica interna para aplicar la pena de muerte para los casos de violación extremis. Si eso no se hace, entonces el derecho no está respondiendo a la necesidad social. Una pregunta más ya para cerrar la entrevista. Si se lleva la propuesta al Congreso de la República, y esto en el caso hipotético que sea aprobado, ¿cuánto tiempo demoraría todo el proceso legal para que se pueda ya contar con esta norma? ¿Cómo no? Si se tomara la decisión en estos momentos, pues en el Congreso tendrá que ser aprobado, ¿no? En dos legislaturas ordinarias. Estamos hablando en consecuencia de alrededor de un año, que es el plazo establecido, porque son 87 los congresistas que tendrían que votar como confirma la Constitución política. Paralelamente, el Estado peruano deberá realizar, y eso es una tarea del Poder Ejecutivo que regenta la política exterior del Estado, pues la denuncia de la Convención de San José de Costa Rica. Eso no es automático. ¿Cuántos años demoraría? Eso no, ¿cuántos años? Hay que decirlo también. Un año y medio es el procedimiento. Pero si vamos a estar pensando en que muchos años se van a tomar, como también dicen los políticos, no se hace nada. Pero eso es parte de las decisiones
de un país que lo pide a gritos. Eso sería extraordinario, camino al bicentenario, donde encontremos una norma jurídica que realmente responda a la necesidad social y que el Poder Judicial, a quien se le achaca, se le dice no debemos aplicar la pena de muerte porque el Poder Judicial no es certero y tiene una desconfianza. Esa es una razón, otra vez, fundada solamente en la comodidad. Hay que tener confianza. El aparato judicial puede cumplir y muy bien su trabajo con un protocolo de cumplimiento para una sentencia cotejado debidamente. Los actos de prueba se puede evidentemente verificar la comisión de un acto delictivo. Puede ser 2 años y medio, 3 años. 2 años y medio, 3 años como máximo. Y tendríamos en el Perú la aplicación de la pena de muerte para el caso de violación a menores de edad. Ok, profesor Rodríguez Martín, muchas gracias. Le agradezco por haber estado aquí en los desayunos de Correo y UCIL y nos vamos a un corte comercial.